Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El debate presidencial no fue posible, a pesar del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá al fallar una tutela. Culpándose mutuamente, las campañas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no lograron ponerse de acuerdo. El Sistema Público de Información, RTBC, se quedó con la logística lista para el debate a 3 días de las elecciones. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente del Tribunal Superior de Bogotá defiende el fallo que ordenó a los candidatos presidenciales asistir a un debate. Dice que se falló en derecho y que los derechos políticos son derechos fundamentales cobijados por la acción de tutela. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hay alerta en 6 ciudades de Colombia ante la posibilidad de manifestaciones violentas este domingo de elecciones. El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que hay información sobre posibles alteraciones del orden público después de las 4 de la tarde del domingo en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Popayán y Pasto. Palacios aclaró que la fuerza pública está preparada y desplegada en los puntos de riesgo para garantizar la seguridad antes, durante y después del proceso electoral. De otro lado, el funcionario pidió a los alcaldes de Duitama y Sogamoso revocar los toques de queda al considerar que no existe situación alguna de riesgo que amerite restringir la movilidad de la ciudadanía. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Aumenta la tensión en Ecuador. Manifestantes indígenas bloquean Quito pese al llamado a dialogar. El número de refugiados en el mundo alcanza un nuevo récord. Arresto de inmigrantes colombianos en Estados Unidos alcanzan un nuevo máximo histórico. Nueva audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la toma del Capitolio revela que Trump puso en riesgo la vida del vicepresidente Pence. Europa enfrenta la peor ola de calor en 40 años y aún no entra el verano. Revlon, el gigante de los cosméticos, se declara en bancarrota. China descubre en tiempo real evidencia de agua en la Luna. Y en deportes, Sergio Higuita sigue ascendiendo y ya sexto de la general del Tour de Suiza a solo 16 segundos del líder. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Se agudiza la tensión social en Ecuador. Las protestas contra el gobierno continúan. Los manifestantes cercaron las entradas a Quito, la capital, y el comercio quedó paralizado. Se cumplió el 4º día de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador y a la que se suman otros sectores en demanda para que el gobierno del presidente Guillermo Lasso baje y congele los precios de los combustibles, establezca un control de precios, además de que mejore la cobertura de salud y educación. Los manifestantes colocaron enormes piedras, troncos y árboles que impedían el paso de todo tipo de vehículos, incluso ambulancias en carreteras provinciales, mientras que en Quito algunos manifestantes quemaron neumáticos para evitar el paso a la capital. A los camiones que transportan los productos de exportación no los han dejado seguir su camino, por lo que denuncian que las pérdidas del sector exportador superan los 10 millones por la paralización. El líder de la Confederación asegura que analizan llevar la lucha desde las provincias hacia la capital en las siguientes horas, en vista de que no ha habido respuestas del gobierno nacional. Esto podría desencadenar la llegada de miles de campesinos e indígenas a Quito, lo que en octubre de 2019 fue el preludio de 2 semanas de violentas protestas que estuvieron a punto de derrocar al presidente Lenín Moreno. El número de refugiados en el mundo llegó a un nuevo récord y ya supera los 100 millones. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados reveló que el número de personas refugiadas y desplazadas internas en el mundo alcanzó a finales de 2021 una cifra récord de 89,3 millones de personas, pero en 2022 este colectivo ya ha superado los 100 millones a causa de conflictos como el de Ucrania. Violencias, conflictos, persecuciones y violaciones de derechos humanos provocaron que en 2021 la cifra de refugiados y desplazados internos aumentara por 10º año consecutivo, por lo que se ha duplicado con respecto a hace una década, cuando no alcanzaba los 43 millones.
Los refugiados más numerosos a finales del año pasado eran los procedentes de Siria, Venezuela y Afganistán. A estas cifras debe sumarse este año la de los casi 5 millones de ucranianos que huyeron a otros países, principalmente del resto de Europa, desde la invasión rusa iniciada a finales de febrero. La cantidad de arrestos de inmigrantes colombianos en Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo histórico en mayo. La Agencia para la Protección Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos presentó las cifras correspondientes al mes de mayo y el número de colombianos que entró al país norteamericano es récord. Un total de 19.040 colombianos fueron detenidos intentando entrar al país, tanto para entregarse a pedir asilo como de manera ilegal. Esta cifra representa la mayor cantidad de arrestos a inmigrantes colombianos en la historia en un solo mes, comparando con los 15.374 que fueron detenidos en marzo de este 2022. La cantidad de colombianos en este 2022 en referencia a 2021 fueron de casi el doble en un solo mes. Durante todo el año pasado fueron arrestados en estas circunstancias 10.450 colombianos. Representaron la quinta nacionalidad con más arrestos en el mes de mayo, detrás de los hondureños que tuvieron 19.490. Los primeros en la lista son los mexicanos con 76.887. Los líderes europeos de Francia, Alemania, Italia y Rumania viajaron hasta Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y respaldaron la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, y el presidente rumano, Klaus Iohannis, llegaron a la capital de Ucrania, Kiev, en un viaje destinado a abordar la guerra con Rusia. Los cuatro líderes expresaron su firme respaldo a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz prometió ayudar militarmente a las fuerzas ucranianas durante el tiempo que sea necesario. Und Deutschland hat mit einer langen Staatstradition gebrochen. Wir unterstützen die Ukraine auch mit der Lieferung von Waffen und wir werden das weiterhin tun, solange die Ukraine unsere Unterstützung benötigt. El anuncio llega en momentos en que el ejército ucraniano resiste y combate, pero se ha visto superado en varias zonas del este del país por Rusia, tanto en número de combatientes como por su poderoso equipo militar. El mandatario de Ucrania, entre tanto, Volodymyr Zelensky, participará en la próxima cumbre del G7. El canciller alemán Olaf Scholz manifestó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participará en la cumbre del grupo de los 7 países de este mes. Scholz agradeció a Zelensky que aceptara su invitación a participar en la cumbre del G7, que se celebrará del 26 al 28 de junio en la estación alpina alemana de Schloss Almau. Hasta el momento no se conoce si Zelensky, que no ha salido de Ucrania desde el inicio de la guerra del 24 de febrero, se uniría a los líderes presencialmente o por videoconferencia. La tercera audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio en Estados Unidos se centró hoy en las presiones del entonces presidente Trump sobre su vicepresidente Mike Pence para que éste no reconociera la victoria de Biden. El vicepresidente Mike Pence debió resistir a una intensa presión y al plan oscuro de un consejero de Donald Trump que buscaba anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. En esas hipótesis se centró la tercera audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que agradeció al coraje de Pence, que se resistió pese a la fuerte presión para que se negara a certificar la victoria electoral de Joe Biden y así poder anular el resultado según los asesores de Trump. Madam Speaker, Y el 6 de enero de 2021, el ex vicepresidente declaró a Biden como el próximo mandatario electo después de que se reanudó la sesión del Congreso interrumpida por la turba de seguidores de Trump que, entre otras cosas, gritaba "cuelguen a Mike Pence". Incluso para el panel, la integridad del ex vicepresidente estuvo en peligro cuando fue evacuado durante el asalto al Capitolio. Atención, una persona muerta y varias heridas es el saldo hasta ahora de un nuevo tiroteo en Estados Unidos que esta vez se registró en una iglesia en el estado de Alabama.
En el lugar de los hechos se desplegó un enorme operativo policial. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y el número exacto de personas involucradas en este nuevo caso de violencia armada. Por ahora se sabe que al menos 3 personas recibieron disparos y que el sospechoso ya está bajo custodia de las autoridades. El mandatario estadounidense Joe Biden aprobó una ley para proteger los derechos LGBT. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva destinada a proteger los derechos de las personas LGBT en el país y a hacer frente a las leyes restrictivas de algunos estados. Today, I'm about to sign an executive order that directs key federal agencies to protect our communities from those hateful attacks and advance equality for families. My order will use the full force of the federal government to prevent inhumane practices of conversion therapy. La orden diseñada por la administración Biden pretende desalentar la llamada terapia de conversión, con la que se fuerza a las personas homosexuales a un cambio de su orientación sexual, a la vez de promover la atención médica integral del colectivo LGBT y sus familias, incluida la salud reproductiva. La orden también critica las leyes aprobadas en estados gobernados por republicanos como Texas y Florida. El epidemiólogo en jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, dio positivo para COVID-19, está experimentando síntomas leves. Fauci, de 81 años, ha sido vacunado contra el COVID-19 con 2 dosis de refuerzo, además de la inicial, cumpliendo así las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Se ha aislado del resto de miembros de la administración y ha anunciado que seguirá trabajando desde casa. Europa, en especial España, Francia y Portugal, viven la peor ola de calor anticipada de los últimos 40 años. Una inusual ola de altas temperaturas azota España, Francia y Portugal. Las alertas se han disparado por los termómetros al rojo en gran parte de la península ibérica, especialmente a medida que se registran incendios forestales en el norte del territorio español y el sur de Francia. En Cataluña, 3 incendios forestales redujeron a cenizas alrededor de 1.100 hectáreas de bosques. Los expertos explican que la combinación de clima cálido, viento y tormentas eléctricas, que también se han presentado de forma intermitente, causan las deflagraciones forestales en todo el país. Este calor candente que afecta al territorio español desde finales de la semana pasada es el clima de verano que se presenta de forma más anticipada desde 1981. El gigante de la cosmética Revlon se declaró en bancarrota, aduciendo problemas de liquidez debido a los impactos globales producidos por la alta inflación. La empresa de 90 años de antigüedad, conocida por sus esmaltes para uñas y por sus labiales, anunció que la declaración de bancarrota permitirá a Revlon la continuidad de todas sus operaciones mientras trata de reorganizar su estructura de capital y de mejorar sus perspectivas a largo plazo. Científicos chinos confirman evidencia de presencia de agua en la Luna. En las rocas recogidas por el módulo de aterrizaje lunar Chang'e 5 en la Luna se encontró el elemento y se corroboró con análisis realizados en la Tierra. El módulo que aterrizó en la Luna en diciembre de 2020 recogió 1.7 kilos de rocas y suelo lunares reconocidos como regolito. Una empresa de Internet china presentó una propuesta de vehículo robot que incluye una conducción autónoma de nivel 4. China Internet Baidu lanzó un prototipo de automóvil eléctrico, su primer coche robot. Contará con diseños futuristas como un volante plegable en forma de U, una pantalla ultra clara integrada sin bordes en 3D y un mapa de conducción 3D. Los vehículos eléctricos robóticos tendrán capacidades autónomas de nivel 4 que no necesitarán la intervención humana y utilizarán los chips que permitirán a los usuarios acceder a la asistencia por voz fuera de línea cuando la conexión a internet sea deficiente. El prototipo está equipado con tecnología de software de conducción autónoma desarrollada por Baidu. El primer modelo de Jidu tendrá un precio cercano a los $30.000 y se fabricará en la ciudad de Hangzhou. Muy buenas noches. Mañana se realiza en Colombia el segundo día sin IVA de este año. ¿Cuándo fue el primero, doctor Jaime Alberto Cabal, nuestro invitado esta noche, presidente del Consejo Gremial y presidente de FENALCO? ¿Cuándo fue? Ya, muy buenas noches, gracias por la invitación. Fue el 11 de marzo
el viernes 11 de marzo antes de las elecciones de Congreso del domingo 13. ¿Y por qué el Estado por hacer días sin IVA antes de elecciones? Bueno, eso lo fijó el gobierno nacional y es una casualidad que en esta oportunidad también se realice el viernes víspera del domingo. ¿Y cuánto vendieron en el comercio la vez pasada? El 11 de marzo las ventas ascendieron a 9.2 billones, superaron las expectativas que tenía el gobierno e inclusive las nuestras, que estaban alrededor de 9 billones de pesos. Obviamente fue unas ventas muy buenas, si se quiere que el primer trimestre del año es un trimestre mucho más quieto que los segundos y terceros. ¿Y el récord desde cuando está en vigencia la ley? Yamid, el récord fue el día sin IVA de diciembre que se realizó el año pasado, donde las ventas ascendieron a 10.5 billones de pesos. ¿Usted aspira a superar cuál, el de este año? Bueno, superar el de diciembre es muy difícil porque la temporada decembrina jala mucho, pero sí aspiramos a superar el de marzo. Hemos estimado ventas entre 9 y 10 billones, más cerca de los 10 billones, para que de esa manera los colombianos puedan aprovechar esta época de junio. Igualmente porque el Día del Padre se va a celebrar 8 días después y es una oportunidad para comprar con un 19% menos. ¿Y la prima? Y obviamente la prima. A ver, doctor Jaime, ¿cuántas categorías existen en el comercio de Colombia para el día de mañana? Bueno, el día de mañana, al igual que los días anteriores, está sujeto a una ley. Esa ley estableció 7 categorías de productos. Sí. Podríamos decir que esas categorías son vestuario y todo lo que es el clúster de moda, accesorios. No, pero perdón, vestuario. ¿Qué comprende el vestuario? Vestuarios son, como su nombre dice, prendas de vestir, vestidos de hombre, camisas, pantalones de mujer, calzado, accesorios, gafas, zapatos, adornos, zapatos, todo lo que es carteras, prendas de vestir. Exactamente. ¿Con qué tope de precio? En este momento el precio se fija en la unidad VT, a los pesos de hoy son 760.000 pesos en prendas de vestir. Un vestido que valga 800.000 no se puede. Lamentablemente ya no tiene la exención del IVA. Entonces, pues obviamente la política es que sea asequible a todos los colombianos y en ese sentido... Mejor dicho, ningún artículo que corresponda a la categoría de vestuario que tenga un costo mayor a 700.000 pesos no entra en... No tendrá el descuento del beneficio del 19%. Segunda categoría. Segunda categoría son los electrodomésticos. Que incluyen... Neveras, licuadoras, planchas, estufas, televisores. Hornos. Y el tope ahí es 3.040.000. ¿Televisores? Televisores. ¿Uno no puede comprar un televisor de más de 3 millones? No, si se pasa de 3.040.000 ya le cobran el IVA. Pero en el mercado hay televisores muy buenos y de muy buen tamaño por esa cifra, inclusive hasta menos. La tercera categoría. Tecnología, es decir, computadores, celulares, accesorios tecnológicos, todo lo que es tecnología goza también del mismo tope que son 3.040.000. ¿Cuánto vale en Colombia un computador? Bueno, depende en este momento. Depende de la velocidad, de las características, pero hay computadores que se pueden conseguir entre 1 millón hasta 10 millones de pesos o más. Pero un computador normal de trabajo portátil cae dentro de ese tope de los 3 millones. Sí. Y es una de las unidades más vendidas, ¿no? En los 8 días anteriores. Todo lo que es tecnología. De acuerdo. ¿Eso qué más incluye? Bueno, todo lo que tiene que ver con aparatos electrónicos, podríamos decir temas de sonido, equipos de sonido, todo lo que es, digamos, tecnología. Celulares hasta 3.040.000, porque también hay celulares que sobrepasan ese tope. Siguiente categoría. Equipos deportivos. Equipos deportivos, ese fue un rubro que se introdujo durante la pandemia y que quedó permanente, que es todo lo que tiene que ver con bicicletas eléctricas, maquinaria de gimnasios estáticas,
todo lo que son herramientas para fútbol, básquet, todos los deportes. Una banda para hacer ejercicio. Una banda para hacer ejercicio, hasta 3 millones. 3 millones. Una moto. No, la moto no está porque se considera es un medio de transporte y no un equipo deportivo. ¿Uno no puede comprar moto? Pues sin IVA no. No, pero digo, ¿de ninguna clase? No, de ninguna clase. Ah, no puede ser. No, porque es un medio de transporte. Inclusive si vale menos de 3 millones. Inclusive si vale menos de 3 millones no está exento de no me diga eso. Sí. Siguiente categoría. Siguiente categoría, equipos útiles escolares, hasta 190.000 pesos, cuadernos, lápices, etcétera. Ahí no son 3 millones. No, 190.000 pesos porque obviamente el valor unitario es mucho más pequeño. Apenas 190.000. Apenas 190.000. Y la otra categoría son juguetes y juegos de mesa. Para niños, infantiles. Esa categoría sí es hasta 380.000 pesos. Y la última categoría son los insumos agrícolas, que esa es muy importante en estos momentos por la carestía y la inflación que está viviendo el país en su producción de alimentos. Todo lo que son fertilizantes, fungicidas, insumos para producir herramientas están exentas también y tiene un tope de 3.040.000. Ahora, doctor Cabal, ¿hasta cuántas unidades se pueden comprar? Hasta 3 unidades de la misma categoría. Es decir, no más. 3 camisas o 3 pantalones. Si yo quiero comprar las 11 uniformes del Santa Fe, no puedo. No, ni el Deportivo Cali tampoco. ¿Usted es del Cali? Claro. Únicamente 3. Únicamente 3. Digitalmente, ¿se puede hacer alguna operación de compra? Todas. Es decir, recordemos que el Día Sin IVA está habilitado para hacerlo presencialmente en los establecimientos de comercio o a través de las plataformas electrónicas. Se pueden hacer los pedidos, se puede comprar y los establecimientos de comercio tienen hasta 15 días para hacer las entregas correspondientes. Pero a ver, doctor Cabal, ahí hay una serie de advertencias que las entidades encargadas de controlar han hecho. Cuidado con la estafa. ¿Qué medidas se han tomado, doctor Jaime, para evitar la estafa cuando la compra se hace digitalmente? Yami, esa pregunta es muy importante porque obviamente hay mucho vivo que aprovecha, que no son establecimientos de comercio, por supuesto, pero que envía mensajes de texto ofreciendo productos no solamente con el 19%, sino con un descuento adicional. Sí. Pide los datos para hacer las transferencias y allí se roba la información. Y ahí es donde vienen los fraudes, o sea que hay que prevenir eso. Por eso la recomendación también es no comprar desde sitios públicos, de cafés internet, donde quede grabada la información y hacerlo a través de computadores privados, bien sea en oficinas o en el hogar. Y no atender invitaciones que se hagan a su computador haciendo ofertas. Exactamente, es muy peligroso atender, sobre todo cuando piden datos personales y bancarios. Una recomendación para todos los oyentes es no hacerle caso a esos cantos de sirena. No suministren ningún dato personal, ni su cuenta de ahorros, nada, ni su cuenta corriente. Ni tarjetas de crédito, absolutamente nada, Yami. No suministren ningún nada, dato personal. Absolutamente absténganse. Nada. Absténganse. Sí hay peligro de que eso ocurra, doctor Cabal. Sí. Bueno, ha ocurrido y la verdad que esa modalidad que se llama phishing ha estado pues muy de moda en muchos países y en Colombia no es la excepción. Por eso hay que tener mucho cuidado con los mensajes de WhatsApp o los mensajes al computador o a través de las distintas redes sociales. El Día Sin IVA de mañana comienza esta noche. Comienza a las 12 de la noche, obviamente a través de las plataformas tecnológicas. El comercio organizado va a abrir más temprano normalmente, algunos 5 o 6 de la mañana, 7 de la mañana, y cerrarán en horas tardes de la noche, 11, 12 de la noche. Inclusive 12 y piquito. Ya el piquito no es exento del IVA. Como dijo el presidente ayer sobre el piquito. Bueno, ¿alguna recomendación especial para que la gente utilice bien el Día Sin IVA? Yo creo que en estos momentos del país donde hay carestía, hay inflación alta, es una oportunidad de comprar muy barato, pues con un 19% menos, y tener en cuenta que el comercio no solamente vende estos bienes que hemos hablado, que gozan de la excepción, sino que los demás productos que sí tienen IVA
los colocan en descuentos del 20, 30, 40%, o sea que hay que aprovechar para comprar otro tipo de productos y aprovechar la recomendación, el regalo del Día del Padre, que será el domingo 26 de junio. Y mire, doctor Cabal, una queja que casi siempre se ha presentado cuando hay días sin IVA es que los consumidores denuncian que los comerciantes, algunos comerciantes, suben los precios para aprovechar el día sin IVA. Sí, Yamid, eso se habló en los primeros días sin IVA, pero afortunadamente la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho un trabajo importante y ha captado todas las denuncias, y afortunadamente para el comercio organizado esas denuncias no prosperaron porque fueron equivocaciones que muchas veces los mismos consumidores tuvieron. Le coloco un ejemplo. La gente va y un producto que vale 1 millón cree que el 19% de IVA lo multiplica por 0.19, son 190.000 pesos. Y resulta que no hay que multiplicar por 0.19, sino de dividir por 1.19. Entonces dice, el establecimiento me está quitando. Ay, no, y es una equivocación. Fueron muchas equivocaciones o promociones que vencieron el día anterior y salieron con los precios reales, entonces creen que fue que se les subió el precio. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio afortunadamente ha sido muy seria y los casos han sido muy poquitos los que se sancionaron. Ahora, doctor Cabal, inmediatamente después de comerciales, hablemos ya no con el presidente de FENALCO, sino con el presidente del Consejo Gremial sobre lo que viene. Ya me imagino para dónde va, Yamid. A ver, doctor Cabal, mire, lo que viene. Candidatos presidenciales. El doctor Hernández planteó recientemente la posibilidad de que si él es elegido presidente pueda cambiar el IVA por el impuesto al consumo. ¿A usted qué opinión le merece esa iniciativa? La verdad que el impuesto al valor agregado, como su nombre lo indica, pues es un impuesto que ha sido ya validado por todos los países en el mundo porque asume toda la cadena de valor. Es decir, el IVA es producto de una cadena donde un proveedor le entrega a un establecimiento con el IVA, el establecimiento le entrega seguramente a otro y finalmente va hasta el consumidor final. El impoconsumo no tiene esa cadena, por lo tanto no es en nuestro concepto una medida acertada, porque pondría en juego pues gran parte de los ingresos fiscales del país. Es decir, mensaje para el doctor Hernández, si es elegido, descarte la idea. Yo creo que si es elegido, el mensaje para el doctor Hernández o para el doctor Petro es todo lo que se ha dicho en la campaña, es necesario reevaluarlo y concertarlo con los sectores para evitar equivocaciones, porque es que el papel y la palabra puede con todo. Y una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente. Sí. Y los gremios hemos ofrecido la mejor disposición de colaborarle, bien sea al uno o al otro, si se dejan ayudar para evitar que haya equivocaciones en el manejo económico del país. Eso es algo que está planteado. Los dos candidatos han aceptado en nuestros diálogos que van a trabajar con el sector gremial, que van a tener concertación y discusión de las ideas. Esperamos que así sea. Usted, como presidente del Consejo Gremial, ¿cómo espera que gobierne el doctor Gustavo Petro si es elegido presidente? O el doctor Rodolfo Hernández. Después le pregunto a él. Cualquiera de los dos, esperamos que él gobierne dentro, primero, el respeto del marco de nuestra Constitución, de nuestro sistema democrático, respetando las libertades económicas, colectivas, individuales, el derecho a la propiedad privada y que estimule el emprendimiento. Es que sin empresa no hay empleo, sin empleo y empresas no hay impuestos. Entonces tiene que haber una política muy clara a fortalecer el tejido empresarial de Colombia y no a tratar de destruirlo. En ese sentido, consideramos que es muy importante que cualquiera de los dos que sea presidente tenga la actitud abierta de poder gobernar y tener en cuenta al empresariado a través de los gremios. No, pero le pregunté por el doctor Petro
por obvias razones, solamente por él. Después hablaremos del doctor Hernández, porque el doctor Petro pues, se ha alejado un poco del establecimiento, usted bien lo sabe. Entonces, frente a las iniciativas que él ha planteado y frente a su política que es de izquierda, usted o el gremio que usted representa, ¿tiene algún temor si Gustavo Petro es elegido presidente? La verdad, no, en el sentido de que si Gustavo Petro es el presidente, bueno, usted decía se ha alejado, nosotros lo estamos viendo un poquito más de regreso, porque sabe que ha dicho muchas cosas en la campaña que o no se pueden hacer o no tienen la suficiente sustentación. Entonces, a esa pregunta concreta, Yamí, nosotros sí esperamos que el doctor Petro, si es presidente, respete nuestra democracia, la Constitución, las libertades, que estimule el emprendimiento de los jóvenes, de las mujeres, que se deje ayudar de los gremios. Yo creo que hoy por hoy no puede haber ningún gobierno que quiera ser un gobierno totalitario y desconozca el papel que juega el empresariado del país, porque ahí está el 90% del empleo formal, Yamit. Entonces es pegarse un tiro en la nuca solito si quiere desconocer lo que son las empresas y lo que son los gremios. De lo que usted le ha escuchado en sus planteamientos al doctor Petro, concretamente, puntualmente, ¿qué le preocupa? Bueno, preocupa que ha ido y ha vuelto, que ha dicho cosas y luego se ha arrepentido y ha dejado vacíos. Por ejemplo, el tema de la expropiación o la democratización, eso nunca quedó claro. Luego fue a una notaría y juró que no iba a expropiar, pero quedó en el ambiente, digamos, un mensaje ambiguo. Seguramente, si es presidente entre el 20 de junio y el 7 de agosto, va a tener que clarificar y va a tener que precisar ese mensaje. Nos preocupa que ha hablado de proyectos, megaproyectos, donde no tiene claramente estipulado cómo va a ser la financiación. El famoso tren que ha hablado ahora de Tumaco a Barranquilla, pasando por los llanos. Eso es posible hacerlo en el tiempo que tiene de gobierno y con los recursos, y es posible hacerlo con recursos que hoy por hoy en Colombia provienen de los ingresos petroleros y que al mismo tiempo dice que va de alguna manera a suspender las exploraciones. Entonces, ese tipo de contradicciones, él es una persona que piensa, que investiga, y que seguramente si se deja ayudar va a poder corregir muchas de las cosas que dijo en campaña. Es que a propósito, doctor Cabal, quiero reconocer un error que cometí anoche con el ministro de Hacienda, porque yo le dije al ministro de Hacienda que los presidentes casi nunca han sido economistas y que ninguno de los dos candidatos de hoy es economista. Me equivoqué. El doctor Petro sí es economista y además tiene un máster, tiene una especialización. Él estudió en Bélgica, en francés. Es decir, ahí le presento excusas a los oyentes y al doctor Petro porque ahí me equivoqué y reconozco el error. Pero de todas maneras, si el presidente... Así sea economista, el ministro de Hacienda, bien sea de Rodolfo o de él, va a jugar un papel muy importante en el próximo gobierno. Claro, sobre todo... Y es el generador de confianza hacia la comunidad internacional y hacia los colombianos. Sobre todo, doctor Cabal, si el presidente es Hernández, ¿no le parece? Cualquiera de los dos, el ministro de Hacienda es fundamental, y creo que también en un gobierno de Rodolfo Hernández el ministro de Hacienda va a jugar un papel supremamente importante para aterrizar muchas de las propuestas que él ha hecho. No, pero digo, es mucho más importante, quiero insistir, en el caso del doctor Hernández, porque el doctor Petro al fin y al cabo es economista, como estoy diciendo, pero no lo es. Pero ha ejercido de político. Con el doctor Hernández será necesario, indispensable, dice usted, un gran ministro de Hacienda. En ambos casos un gran ministro de Hacienda, ojalá una persona muy equilibrada, que le quepa la economía del país en la cabeza y que le ayude efectivamente a realizar las políticas públicas del manejo económico de una manera seria. Ayer el señor ministro de Hacienda aquí presentó un informe del país sobre la nación que entrega en el sector económico. Buen país, con un buen crecimiento, con una inflación pues no controlada como lo planeaba el Banco
de la República, pero por razones externas, hay que decirlo. Pero un buen desarrollo económico, crecimiento del comercio, crecimiento de la industria, el empleo hay que generarlo más. ¿El país que entrega el doctor Duque en materia económica es bueno, regular o malo? Yo pienso que es bueno y en FENALCO lo vemos de esa manera. Y le voy a decir por qué, Yamid, porque Colombia pasó de tener un crecimiento del 3.3 cuando recibió, en el primer año del gobierno Duque, a un crecimiento negativo durante la pandemia, sí, que nadie la esperaba. Pero a partir de la recuperación de la economía y a partir de que cesaron los paros nacionales, la economía tuvo un extraordinario crecimiento el año pasado del 10.6 y este año el primer trimestre va en el 8.5. Y dice, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tiran a la baja el crecimiento del mundo, bajándolo de 4.4 a 3.6 y de 4.1 a 2.9, mientras tanto estiman que el de Colombia va a llegar a los niveles del 6%, o sea que va a ser uno de los países que más va a crecer en la región y uno de los países de la OCDE que más va a crecer. Por supuesto, queda una deuda en el sentido de seguir trabajando y es la recuperación del empleo. El empleo que se perdió en la pandemia y que obviamente corresponde también a un fenómeno estructural, es parte del reto que tiene el nuevo gobierno y el nuevo presidente. Colombia tiene que volver a un solo dígito en la tasa de desempleo y hasta ahora le ha quedado muy difícil a los últimos gobiernos lograrlo. Y eso demuestra pues mucha inflexibilidad que hay hoy en la contratación laboral, por ejemplo. El próximo presidente tendrá que entrar a trabajar en una reforma laboral seria y estructurada. Reforma laboral y reforma tributaria, ¿no? Y reforma... Pues el ministro de Hacienda dice que no. Es que cuando cada presidente entra, llega con su reforma bajo el brazo y su ministro de Hacienda. Pero lo que hemos dicho desde algunos gremios es, ¿por qué no pensar, en vez de una sostenibilidad fiscal con más ingresos, más bien con menos costos? Reducir el tamaño del Estado es algo que muchos gremios hemos pedido. Y es algo que no es solamente reducir el gasto, quitando instituciones del gobierno o consejerías o algo que es necesario hacerlo, pero hay que reducir el tamaño del Estado. Hoy tenemos un Congreso grande, un sistema de justicia inmenso, unos órganos de control desbordados y un gobierno ejecutivo a nivel nacional, departamental y local inmensamente grande. Ojalá el próximo presidente asumiera responsablemente una reducción del tamaño del Estado y no habría que hacer reforma tributaria. Esa es la propuesta del doctor Hernández, ¿no? Reducir al Estado. Él tiene muchas intenciones de esa, ojalá si es presidente lo pueda hacer y el sector privado está dispuesto a ayudarle. ¿A usted le gusta Hernández como presidente? Yo creo que Colombia se merece un presidente que esté pensando en la solución de los problemas del país. Me gusta de Hernández su compromiso contra la corrupción, que es algo que nadie se ha dado la pela en el fondo, ningún gobernante, a decir, así sea esto es lo que voy a hacer. Esa parte me gusta de él. Es decir, está claro su voto. No, el voto es secreto, Yamid, como es el suyo, supongo. O está claro el suyo. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial y de FENALCO, muchas gracias. Mucha suerte mañana en el día sin IVA, que ojalá se rompan todos los récords hasta ahora. Y muy buen futuro, doctor Cabal. Bueno, muchas gracias, Yamid, y esperamos que el nuevo presidente asuma el compromiso de mantener los días sin IVA que han sido tan importantes para el país. Pues es una ley, ¿no? Pero termina en diciembre, yo creo que... ¿Ah, sí? Sí. ¿El próximo diciembre termina ya el día sin IVA? Sí. ¿Y hay que presentar un proyecto nuevo? Hay que presentar un proyecto nuevo o una reglamentación nueva por parte del gobierno. Yo no sabía eso. Entonces, por eso, tanto al doctor Petro como al doctor Hernández, el mensaje de que esto ha sido bueno para los colombianos que compran más barato, para la economía que se ha reactivado. Perdón, doctor Cabal, ¿esto es únicamente por ley? Por ley. ¿Únicamente? Sí. Hay que presentar el proyecto. De acuerdo. Pues queda ese mensaje para el uno o para el otro. De acuerdo. Muy amable, doctor Cabal. Muchas gracias, Yamid, por la invitación. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Ustedes saben, CM. Noticentro 1, CMI.
No habrá debate entre Petro y Hernández. Los dos candidatos se acusan mutuamente. Campaña de Petro acusa a Hernández de rehuir el debate. Hernández acusa a Petro de convertir la orden del tribunal sobre el debate en un instrumento publicitario. Los debates de candidatos presidenciales deberían ser ordenados por ley, dicen analistas. Fundación de Libertad de Prensa cuestiona posición de Hernández al no aceptar debate. El prestigioso diario The New York Times arremete contra candidato Hernández. Alerta del gobierno por posible violencia en manifestaciones el domingo. Las fuerzas militares respetarán cualquier resultado, afirma el presidente Duque. Se frustra navegabilidad del río Magdalena. Licitación declarada desierta. Preocupante aumento de contagios con COVID. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El debate presidencial que al fallar una acción de tutela ordenó el Tribunal Superior de Bogotá no fue posible. En medio de culpas mutuas, las campañas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no lograron ponerse de acuerdo. Cuando los colombianos salgan a las urnas este domingo 19 de junio, lo deben hacer sin conocer la confrontación de tesis en un debate presidencial. No se pusieron de acuerdo Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para hacerlo como lo ordenó un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá. El debate que debería hacerse por el sistema de medios públicos, RTBC, no fue posible. Ustedes ven dos comunicaciones. Ven la comunicación de Rodolfo Hernández llenas de 100 tipos diferentes de reglas. Y ven la propuesta de Gustavo Petro diciéndole, hombre, no limitemos la prensa y no limitemos el debate. Hagámoslo de cara a Colombia con transparencia, con seriedad y con profundidad. Rodolfo Hernández esta noche respondió. Al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo. Y agregó que la afirmación de que Petro no ponía condiciones era porque no quería ir al debate. Entendí la afirmación, nos vemos en Bucaramanga, como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial. Parada insiste en la importancia de que los colombianos pudieran confrontar tesis. Estamos en la última semana donde los colombianos quieren escuchar a sus candidatos. Lo hicimos en primera vuelta, lo hacemos en segunda vuelta. La campaña de Gustavo Petro dice que si lo quiere el ingeniero, todavía hay tiempo de aquí al sábado. Y es que durante el transcurso del día hubo mensajes de cada una de las campañas sobre la aceptación para debatir. La campaña de Gustavo Petro acusó a Hernández de rehuirle al debate y Hernández señaló a Petro de utilizar como instrumento publicitario el fallo que ordenó el debate. 7 AM. Rodolfo Hernández hace pública una carta dirigida a Gustavo Petro, donde le dejó saber que aceptaba el debate ordenado por un fallo judicial. Eso sí, puso condiciones para llevar a cabo el mismo. Según dijo, por temas de seguridad, pidió que se hiciera en Bucaramanga. Además, moderado por las periodistas Vicky Dávila, Jessica de la Peña y Darcy Quinn, y 3 periodistas hombres que ambas campañas escogieran de común acuerdo. También sugirió algunos temas, como campaña sucia de desprestigio de contendores políticos, alianzas politiqueras de los candidatos, uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas, entre otros. 8 AM. Se conoció una declaración de Gustavo Petro aceptando el debate y las condiciones. 9 AM. Petro salió a aclarar su respuesta y a solicitar que la libertad de prensa se respetara. Estoy listo, donde quiera, en Bucaramanga me parece muy chévere, dispuesto a contestar cualquier pregunta, libre de los periodistas. 11 AM. Entre tanto, Rodolfo Hernández visitó a la Virgen de Chiquinquirá. Allá pidió perdón por las declaraciones en las que mencionó a la Virgen María. 12 meridiano. RTBC, Sistema de Medios Públicos, dijo que una solicitud conjunta de los candidatos solicitando el debate no había llegado. A esta misma hora, Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro, se reunió con el gerente de RTBC para ratificar la presencia de Petro en el debate. Se esperaba la asistencia de la campaña de Hernández, pero nadie de esa campaña se presentó. Corrieron las horas y el vilo de saber qué pasaría aumentaba. No había pronunciamiento de Hernández o de su campaña. 6 PM. El pronunciamiento de Hernández llegó. Dijo que la culpa de que el debate no se llevara a cabo fue de Petro, porque este último, según el ingeniero, dejó todos los detalles en manos de RTBC. Al afirmar
que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial. A estas declaraciones de Hernández, Petro dijo a través de Twitter: "No puedo más que decir que no se puede ser presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia". Cabe recordar que antes de la primera vuelta presidencial, tanto Rodolfo Hernández como Gustavo Petro tomaron la decisión de no asistir a varios debates. El presidente del Tribunal Superior de Bogotá, Hugo Alexander Ríos, salió en defensa del fallo de tutela que ordenó a los candidatos presidenciales ponerse de acuerdo para debatir antes de las elecciones. Dijo que se actuó en derecho, sin ningún interés político. El magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal Superior de Bogotá, defendió el fallo de tutela que le ordena a los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández asistir a un debate presidencial. Respetamos muchísimo las opiniones que generan nuestras decisiones, pero son legítimas en la medida en que están soportadas en la ley y en la jurisprudencia de nuestras altas cortes. El magistrado aseguró que la tutela también está diseñada para reclamar derechos políticos. La Constitución política establece derechos políticos como derechos fundamentales. Entonces, los derechos políticos no están excluidos de la acción de tutela, razón por la cual no nos podemos abstener como jueces constitucionales de conocer una acción de tutela que enmarque o que ponga en discusión un derecho político. En el fallo, el tribunal considera que aunque los planes de gobierno de los candidatos están a disposición de la ciudadanía en las páginas web de las campañas, esto por sí solo no permite que un gran número de electores entiendan las propuestas. Además, considera que la grandilocuencia que genera un debate de ideas no se suple con las solas entrevistas, comunicados o avisos en medios de comunicación o redes sociales. Los debates presidenciales deberían ser regulados legalmente para que los candidatos presidenciales confronten sus tesis como un deber con la ciudadanía. Así lo propuso hoy la directora de posgrados de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz. Para la directora de posgrados de la Universidad Javeriana, los colombianos son los que pierden por la falta de debates. Dice que estos deberían reglamentarse por ley. Y no dejar que los candidatos acepten, manipulen o pongan condiciones para que la realización de un debate se haga efectiva y para que los ciudadanos puedan acceder al mismo. Lo que estamos viendo es un juego de estrategias de qué tanto nos conviene en estos momentos salir a participar en el debate o qué tanto nos conviene callar y no participar en el debate para no cometer errores, para mantener las ventajas que podamos tener frente a otro candidato. Insiste la profesora Muñoz en que los debates son fundamentales para que los colombianos decidan por una u otra opción, pero con argumentos y no con tanta pasión. Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa cuestiona la posición del candidato Rodolfo Hernández al no aceptar el debate presidencial. Para la Fundación de Libertad de Prensa, el candidato Rodolfo Hernández ha dilatado su participación en espacios públicos de debate. Esto a 3 días de las elecciones es alarmante. Dijeron que esta estrategia impide que los medios hagan un cubrimiento a fondo sobre sus propuestas. Desde la FLIP dijeron que la actitud de Hernández impide que la ciudadanía vote de manera informada y que se genere un debate robusto frente a sus propuestas como candidato. La Fundación para la Libertad de Prensa le pidió a Hernández que respete la independencia de los medios públicos. Rodolfo Hernández presentó esta noche su propuesta sobre las mujeres y le propuso a la exrepresentante Catalina Ortiz hacer parte del equipo de Empalme en caso de ganar las elecciones. A través de un encuentro vía Facebook, el candidato Rodolfo Hernández lanzó sus propuestas para la mujer. Explicó que habrá grandes oportunidades para las mujeres y destacó las cualidades del género. Yo creo que más en las mujeres en la administración, en todo lo público son excelentes. En la alcaldía, de 3, 2 eran mujeres. La mujer tiene varias ventajas. Primero, es mucho más concentrada, es mucho más atenta, es mucho más receptiva. El candidato le propuso a Catalina Ortiz, quien fue representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde y también jefe de debate de Sergio Fajardo, ser parte de su equipo de Empalme si llega a ser presidente. El candidato dijo que si este domingo no queda elegido presidente, apoyará al gobierno del nuevo mandatario. Respetamos el resultado. Como tiene que ser. Como tiene que ser.
y apoyamos al nuevo presidente para que él con sus políticas dirija. El reconocido diario estadounidense The New York Times hizo un perfil del candidato presidencial Rodolfo Hernández. Lo describe como una estrella de TikTok y como un candidato presidencial anticorrupción que está acusado por corrupción. Tras un viaje de 5 días a Bucaramanga para conocer mejor a Rodolfo Hernández, Julie Turkewitz, periodista del reconocido diario estadounidense The New York Times, hizo un perfil del exalcalde que posicionó como el candidato presidencial más disruptivo de Colombia en décadas, que ha logrado amplificar su mensaje gracias a un equipo de magos de las redes sociales que lo han convertido en una estrella de TikTok. Según el texto, Hernández se ha vendido como un paragón de la democracia, un empresario exitoso que cumple sus promesas y que se preocupa por los pobres. Pero la visita a la ciudad donde construyó su imperio, fue alcalde y se llamó a sí mismo el rey, revela una imagen distinta, advirtiendo que Hernández es un candidato anticorrupción que ha sido acusado de corrupción y de presionar a sus subordinados. Hay alerta en 6 ciudades del país por posibles manifestaciones violentas el próximo domingo. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Daniel Palacios, al término del Comité de Garantías Electorales en Bogotá. Indicó que las autoridades estarán atentas para controlar cualquier tipo de alteración. Los ojos de las autoridades están puestos en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Popayán y Pasto, donde hay alerta por posibles manifestaciones violentas tras las elecciones. Hay información de posibles intenciones de violencia, de actos de alteración de orden público, luego de las 4 de la tarde. Palacios aclaró que la fuerza pública está preparada y desplegada en los puntos de riesgo para garantizar la seguridad antes, durante y después del proceso electoral. Hemos identificado 90 puntos, como lo ha manifestado la alcaldesa, que son puntos estratégicos de interés, infraestructura crítica, sitios que por su historia o sus antecedentes son lugares donde se han presentado alteraciones al orden público. Bogotá volverá a ser este domingo la ciudad mejor cuidada y protegida de Colombia. Vamos a tener cerca de 11.300 miembros de la Policía Nacional, más de 3.400 miembros de nuestro Ejército Nacional. De otro lado, el funcionario le pidió a los alcaldes de Duitama y Sogamoso revocar los toques de queda. Porque no consideramos que a esta altura exista una situación que amerite tomar una medida que limite la movilidad de las personas. Las declaraciones se dieron al término del Comité de Garantías Electorales que tuvo lugar en la Alcaldía Mayor de Bogotá. El presidente Iván Duque aseguró que las fuerzas militares reconocerán el resultado de las elecciones de este domingo y anunció que mañana comenzará a funcionar la comisión de empalme para entregarle al próximo gobernante del país, cualquiera que sea, informaciones sobre el estado en el que recibirá a Colombia. Durante la última ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes que presidió hoy y donde por primera vez se le vio portando el bastón de mando como comandante en jefe de la fuerza pública, el presidente Iván Duque advirtió que el próximo domingo las instituciones militares harán una nueva demostración del respeto que tienen por las decisiones del pueblo colombiano en las urnas. Aquí nosotros tenemos que celebrar que tenemos una de las democracias más antiguas de este continente y lo que los colombianos decían en las urnas, todos lo vamos a respaldar. Indicó que por eso Colombia va a mostrarle al mundo que aquí se hacen las transiciones constitucionales pacíficas y por eso mañana mismo quedará integrada la comisión de empalme entre la saliente y la entrante administración. Y quien quiera que sea el presidente tenga todo el respaldo del gobierno nuestro en suministrar toda la información que le permita el próximo 7 de agosto empezar su gestión con todas las herramientas a disposición. Volvió a definir a Nicolás Maduro como un criminal de lesa humanidad, genocida y dictador, pero dijo que respetará si su sucesor decide reanudar relaciones con él. Creo que será un grave retroceso en la defensa de la Carta Democrática Interamericana, porque Colombia fue signatario y promotor de dicha carta. El presidente Duque también invitó a los colombianos a votar libremente, sin presiones, sin odios y sin temores. Desde mañana y por orden de la Fiscalía se llevará a cabo la auditoría del software de la registraduría para las elecciones de este domingo. La Fiscalía General de la Nación ordenó realizar la auditoría al software de la registraduría con el que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de este domingo. Dicha orden se libró atendiendo la petición elevada por el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alberto Tejada, quien denunció supuestos hechos irregulares con el software en las pasadas elecciones legislativas. Además, teniendo en cuenta que la registraduría no cumplió con el fallo del Consejo de Estado,
que obligaba a contratar un software propio desde el 2018. Para esto, la Fiscalía ya designó expertos que comenzarán desde mañana mismo a verificar que el programa no tenga ninguna alteración en su funcionamiento que pueda perjudicar los resultados de los comicios. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, reveló que la licitación para adjudicar el proyecto de navegabilidad del río Magdalena se declaró desierta por falta de proponentes. Este jueves se adelantó la audiencia pública, la cual tenía como objetivo recibir las ofertas para el desarrollo del proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Sin embargo, no se presentó ningún oferente y la licitación se declaró desierta. La APP del río Magdalena tiene una inversión de 1.53 billones de pesos para recuperar la navegabilidad a lo largo de 668 kilómetros. Desafortunadamente, no llegaron propuestas y como consecuencia de eso, el proceso fue declarado desierto. Por su parte, el presidente de la República se pronunció desde Cartagena y anunció que el gobierno trabajará en una nueva estrategia en la financiación del proyecto. Para que se analice la posibilidad de reformular esas vigencias futuras y que podamos hacer un documento de política pública para avanzar en un proyecto de puerto de aguas profundas que también contribuya a esta navegabilidad en las salidas por parte del río Magdalena en su desembocadura y que pueda también seguir ampliando la capacidad portuaria de nuestro país. La iniciativa, que se entregaba bajo el modelo de asociación público-privada, hace parte del programa bicentenario de quinta generación de infraestructura. Bajo cuidado médico está el agente de la policía que quedó herido cuando intentaba desactivar una motobomba en Suárez, Cauca. El patrullero Jorman Alexander Cortés llegó a Suárez para intentar desactivar una motocicleta abandonada junto a la estación de policía de Suárez. Cuando realizaba la inspección del automotor, este fue detonado. Resultando lesionado nuestro técnico antiexplosivos, el cual es conducido inmediatamente al centro asistencial en Cali, Valle de Lili, para su atención médica. Para evitar nuevas acciones, el gobierno departamental dispondrá medidas de restricción a la movilidad. Vamos a prohibir el transporte de cilindros, mudanzas, escombros. Por información sobre los autores de este nuevo hecho de terror, se ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa. Naciones Unidas expresó su preocupación por el incremento de la violencia en Colombia y le pidió al gobierno mayor contundencia en el combate a las organizaciones criminales. La representante de ONU Derechos Humanos advirtió que hay un evidente incremento de la violencia y de los riesgos para las comunidades. A nosotros nos preocupa mucho el efecto que tiene la violencia sobre las comunidades, en particular sobre los liderazgos, sobre las personas defensoras de derechos humanos que están tratando de proteger los derechos de estas comunidades frente al accionar violento de grupos armados. Pidió mayores acciones del Estado en contra de los grupos criminales. Particularmente el esfuerzo de desmantelamiento de estas estructuras y reforzar todos los esfuerzos de llegar hacia los territorios con la presencia del Estado. La preocupación de la ONU se suma a las alertas de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo sobre el deterioro de la situación humanitaria. La Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento en una cárcel al senador Mario Castaño, procesado por liderar una red de corrupción, presuntamente. Aunque el senador Mario Castaño ya se encontraba detenido en la cárcel La Picota, esta nueva decisión de la Corte obedece a la definición de su situación jurídica. El alto tribunal considera que dejarlo en libertad constituye un peligro para la comunidad. Un menor de 10 años que estaba desaparecido en la isla de Providencia fue hallado muerto en las últimas horas. Las autoridades investigan el caso. Hay consternación en la isla de Providencia luego de que el menor de 10 años, Neiker Livingston Pérez, fuera hallado muerto después de 2 días de ardua búsqueda por parte de las autoridades, familiares y lugareños, luego de que no hallaron al menor en su habitación el pasado lunes 13 de junio. Se acaba de destacar un grupo especial con personal experto en criminalística. Por supuesto, vamos a tener todo el acompañamiento de nuestros fiscales de la seccional del archipiélago. Para los familiares de Livingston Pérez, es extraño que el niño apareciera en un lugar donde previamente se había realizado la búsqueda por parte de las autoridades y el padre del menor.
6 policías de la Metropolitana de Barranquilla fueron capturados por el hurto de redes de energía en la capital del Atlántico. Los involucrados son un subintendente y 5 patrulleros. Los capturados habrían facilitado el transporte de 800 metros de cable que fueron hurtados en 2021. Tras conocer este caso, la Fiscalía inició la investigación y emitió la orden de captura contra los policías por hurto y peculado. Los 6 capturados serán llevados a audiencias concentradas ante un juez de control de garantías. El Gobierno Nacional reglamentó un nuevo mecanismo para el pago de los próximos créditos educativos en el ICETEX. Quienes no tengan empleo o tengan un ingreso igual o menor a un salario mínimo no deberán realizar ningún pago y no serán reportados a las centrales de riesgo. Según la nueva medida, cuando el estudiante se gradúe y se vincule al mercado laboral y genere ingresos superiores a un salario mínimo, debe responder por la deuda con el ICETEX. Una vez se gradúe el joven y comience a generar ingresos, comenzará a pagar entre el 11 y el 20% de su nivel de ingresos. ¿De qué depende? Si el nivel de ingresos está entre 1 o 2 salarios mínimos, el porcentaje será del 11%. Cuando el joven en su trayectoria laboral supere los 8 salarios mínimos, el pago contingente al ingreso será aproximadamente del 20% de su ingreso. Algunos deudores saludaron la medida. Me parece muy bueno, pero también es como buscar la manera de que los intereses no sean tan altos, porque no solo es el crédito, sino el interés. Suena un poco idealista, pero pues esperemos que a futuro y a corto plazo, obviamente, pues se den dichas reformas pues para que muchas personas más tengan la facilidad de acceder a una educación profesional y pues que no les sea tan difícil y no tenga que elegir, por ejemplo, entre comer o los transportes o financiarse en la educación. Otros siguen escépticos. El gobierno nacional ha demostrado en estos 4 años ineptitud e incoherencia, entonces eso es un saludo a la bandera. Desde que exista el ICETEX, ningún tipo de beneficio, circular, resolución va a atender realmente a las necesidades de los estudiantes en materia de educación. Le vamos a seguir mintiendo a la ciudadanía todo el tiempo. Más allá de las nuevas medidas para muchos estudiantes, la verdadera solución es que el ICETEX condonara las deudas. La movilidad en Medellín se vio alterada por el daño en una de las vías del metro. Las afectaciones son por cuenta del colapso de una cubierta de la quebrada La Cantera, lo que no solo puso en alerta al Metro de Medellín, sino también a EPM y a la Secretaría de Infraestructura de la ciudad por posibles fallas geológicas. Que primero también tenemos que investigar, que no sea un asunto solamente puntual, sino que también tenemos que descartar, digamos, en el área de influencia directa de donde se está presentando el fallo, que no vayamos a tener compromisos adicionales. Sin embargo, la estación Tricentenario ya fue habilitada para poder transportar a los usuarios hasta la última parada del norte, la estación Niquía, pues la situación está afectando por lo menos al 20% de los usuarios del metro, 1 millón de pasajeros diariamente. Me demoré más o menos 1 hora de más. Vengo caminando desde Caribe, porque solo acá está la ruta hasta Niquía de nuevo. Quienes deban movilizarse al sur del Valle de Aburrá desde la zona norte lo podrán hacer a través de los buses metropolitanos que viajarán desde Barbosa, Copacabana y Girardota hasta el centro de Medellín. Va al alza la cifra de contagios por COVID-19 en Colombia. Más de 13.000 personas se infectaron en la última semana. En la última semana aumentaron los contagios y bajaron las muertes por COVID-19. Fueron en total 13.810 infecciones nuevas de coronavirus. Casos activos también subieron a 14.496. Muertes reportadas en la última semana, otras 24. El total de fallecidos por COVID-19, 139.918 víctimas. Se procesaron en los laboratorios del país un total de 128.803 pruebas. Y las cifras de las últimas 4 semanas, el comportamiento de la pandemia. Del 20 al 26 de mayo, 4.344 contagios, 21 fallecidos. La otra semana fue la del 27 de mayo al 2 de junio, con 5.650 contagios y 13 fallecidos. La semana pasada, 8.742 contagios, 27 fallecidos. Y la última, 13.810 contagios, 24 fallecidos. Y un llamado a prevenir el COVID lanzó la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. Recalcó la importancia del uso del tapabocas en espacios cerrados y para personas con síntomas gripales. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, hizo un fuerte llamado a los ciudadanos y a las EPS para que acaten las medidas de protección contra el COVID-19 y no se relajen las medidas. El uso del tapabocas es un uso racional, es un uso que no se puede abandonar.
estoy en una multitud, pues me pongo mi tapabocas, me protejo de todos los virus respiratorios, no solo de COVID-19, y adicionalmente protejo a otros si estoy enfermo. Si tengo síntomas respiratorios, me pongo mi tapabocas. Si tengo síntomas respiratorios, me tomo una prueba de COVID-19. Hizo una invitación a todos los colombianos a hacerse la prueba de coronavirus cuando se tiene algún síntoma de gripa. El comercio organizado urgió el trámite de una nueva ley para que después de diciembre se programen nuevos días sin IVA. Los 3 primeros días sin IVA en el año 2020 fueron implementados por el gobierno del presidente Iván Duque mediante una ley y prorrogados después de la emergencia económica en la última reforma tributaria hasta el 2022, es decir, marzo 11, junio 17 mañana y el último que será el 2 de diciembre. Si se quiere continuar con esta iniciativa, que es una propuesta que le ha hecho FENALCO a los 2 candidatos presidenciales, debe haber de por medio una nueva ley para que se extienda su vigor y su vigencia durante los años siguientes. Según Cabal, los candidatos a la presidencia ven positivo la presentación de una nueva ley para crear nuevos días sin IVA para el país. FENALCO además propone incluir otros sectores. Nosotros inclusive hemos pensado trasladarlos al sector de la agroindustria. Alimentos y bebidas sería muy importante para las próximas vigencias. Y artículos del hogar, muebles, enseres del hogar tampoco tienen. Una encuesta del Banco de la República entre los operadores del mercado financiero revela que la inflación seguirá subiendo y que no se cumplirá con la meta de inflación ni siquiera en el año 2023. La encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, la cual toma el pulso al mercado financiero, mostró un crecimiento en las proyecciones de inflación para este año. De acuerdo con el informe, en 2022 se estimó una tasa de 8,78%, lo que refleja un alza frente a la última proyección de 8,42%. En 2023 la inflación cederá, aunque también sube la estimación a 4,87% frente al dato anterior de 4,69%. Los alimentos seguirán siendo el principal factor de presión a la inflación. Los datos que hay es claro que la meta, ese rango entre el 2 y el 4%, ni 2022, 2023 tampoco, tal vez 2024, si la economía tiene un buen comportamiento, podríamos estar muy cerca al 4%. La situación inflacionaria va a generar alzas en las tasas de interés del Banco de la República al menos a 8,5%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,66% a 1.473 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 6,45% a 2.097 pesos. La acción del Banco de Villas fue la que más bajó, con una pérdida de 9,38% a 4.350 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 32.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,88% a 2.815 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.912 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.890 pesos. Un euro cuesta 4.113 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.31. El azúcar se transó en 18,60 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $117.06. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $118.97. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.815 pesos.